Uno de los temas vitales en mi crecimiento y mi expansión de la conciencia fue darme cuenta que mi vida estaba dirigida a través de energías invisibles que operaban en mí a través de distintos patrones de comportamiento que no eran propios, que no eran míos. Pero sin embargo, estos hilos invisibles gobernaban mi existencia. Y uno puede decir, ¿y cómo te das cuenta de esto? Porque realmente es algo invisible, no lo vemos, pero tiene una fuerza increíble. ¿Saben por qué? Porque es la fuerza ancestral. Por eso tiene tanta fuerza. Nosotros tenemos una herencia, ¿sí? De nuestros ancestros. Vos podés heredar de tus ancestros un bien material, pero también heredás un dolor emocional, patrones emocionales, patrones de conductas negativos. ¿Dónde se creen que va a parar el abuso que recibió esa abuela por parte de su marido? Que todo el mundo en la familia lo quería y decía, ay, qué bueno que es el abuelo. Pero el abuelo, puertas adentro, era un demonio con la abuela. ¿Dónde se creen que va a parar esa energía? A nosotros, a los descendientes. Por eso, en mi compromiso conmigo misma de sanarme, cuando yo decidí, porque es una elección consciente, la autoconciencia, más allá de que podemos tener un despertar espiritual o no, pero digo, todos somos seres espirituales, todos somos espíritus en un cuerpo, eso no se puede discutir. Lo que sí se puede discutir es que si una persona está haciendo un labor de conciencia o no lo está haciendo. Hacer un labor de conciencia implica enfrentar y mirar de frente el dolor profundo, los más oscuros miedos, tuyos propios, internos. Eso que no le contás a nadie, eso que ocultás, eso que evadís, eso que negás. Y en esos miedos profundos y en esas sombras oscuras está también este legado, esta herencia, ¿sí? Quien ha sido un impulsador de todo este cambio en mí, esta transformación, fue mi hijo. Y cada vez que yo iba tomando más conciencia de la implicancia que tenían mis acciones en su vida, a través de haber vivido en mi propia experiencia, en mi propia vida humana, las consecuencias de los actos, de la inconsciencia de mis padres, me tomé tan en serio todo este proceso y decir, yo no quiero pasarle a mi hijo este dolor, esta angustia que siento con la vida, por ejemplo, en su momento, ¿verdad? O no quiero pasarle a mi hijo este patrón de negación y evasión de la realidad. No. Me voy a hacer cargo de esto. Porque yo no quiero que él herede esto de mi parte. Lo que yo quiero que él herede sea libertad, que conecte con la libertad de hacer lo que quiere hacer. Quiero que conecte con el amor, le quiero heredar eso, que vea que vivo una vida libre, en alineación con mi corazón, que dejé de vivir desde el mandato y el deber ser. Me empecé a replantear todo esto, ¿no? Y ahora, si vos me estás escuchando, es porque resonás con algo de esto, ¿no? O también te está pasando lo mismo en algún punto con otras circunstancias. No tiene que ser lo mismo, por supuesto. Quizás ni sos mamá o papá. Pero cuando yo
me empezó a pasar esto y empecé como, vos empezás a observarte y cuando empezás a observarte tus sombras y empezás a apachachar a tu sombra, es decir, en vez de negarla, la siento al lado mío y vení, vamos a conversar. ¿Qué pasa? Claro, te empezás a hacer amigo de tu sombra, a conocer a tu sombra y entenderla, ver cómo opera, entender de dónde viene y qué es lo que está causando ahora en el presente. Entonces, esta amigabilidad, siempre que quiero incorporar palabras que no uso siempre, me trabo, sepan disculpar. Bueno, y ahí automáticamente cambio de palabra porque lo necesito solucionar. Bueno, el asunto es que cuando vos podés ver tus sombras, empezás a ver también las sombras de otros, ¿sí? Y ahí está esta fase de llevar una vida consciente, que en ese momento empezamos a chocar mucho con las otras personas, porque para mí como que hay dos cosas puntuales que suceden. Una es que primero que las personas no te entienden lo que te está pasando. Las personas quieren que vos seas una réplica de lo que fuiste en tu pasado y muchas de las personas que no están haciendo labor de conciencia te van a juzgar, ¿sí? O sea, van a decir desde, no sé, desde esta se piró o qué le está pasando o ahora, por ejemplo, a mí me pasaba que yo siempre me sentí muy juzgada por mi familia, por mi manera de pensar. Yo siempre fui una persona que pensaba distinto a ellos. Entonces, ya tener una mentalidad diferente a tu familia ya crea como cierta, así como tensión, ¿verdad? A mí me pasaba que yo de muy chiquita observaba comportamientos de mi papá, dinámicas entre mi mamá y mi papá con distintos familiares, en mi propia vida, ¿no? Y yo decía, yo no quiero eso. O sea, tengo una imagen de que teníamos unos tíos que siempre nos llevaban a todas las reuniones familiares, porque nosotros no teníamos ni a mi mamá ni a mi papá que nos llevara. Entonces, estos tíos siempre nos llevaban a las reuniones y cuando volvíamos en el auto de la reunión familiar y nos llevaban a nuestra casa, me acuerdo que yo miraba para la calle y observaba a las madres con los hijos esperando para que tomen el colectivo. Y yo me decía, yo cuando sea grande voy a tener mi propio auto, no voy a andar en el colectivo con mi hijo. O sea, como tener estos pensamientos que no lo tiene un niño, ¿no? O un adolescente, ¿no? Cosas así. Que otras personas no lo tienen. No digo ni que sea ni mejor ni peor, pero yo siempre observaba el dolor. Siempre tuve una facilidad para percibir energéticamente las emociones de los demás, el dolor de los demás. Soy una persona empática, altamente sensible y eso me ha jugado mucho en contra y también mucho a mi favor. Cuando hoy por hoy me juega mucho más a mi favor, ¿no? Porque hoy puedo identificar muy bien ya lo que es mío de lo que es de otro y marcar ese límite y poner barreras energéticas. Antes no. Entonces esto me causaba mucho conflicto y aquí causa ese conflicto vincular con los otros, ¿no? De esto es mío, esto es tuyo, no sé cuál es lo mío, no sé cuál es lo tuyo. Bueno, eso es muy propio de la energía pisciana y como yo soy muy pisciana, bueno, obviamente nací en un ambiente pisciano, donde no hay límites, ¿sí? Donde no se entiende muy bien quién es quién, cuáles son los roles, hay confusión y de hecho esto de la confusión, acá voy a ir desglosando varias cosas, ¿no? Pero porque ya me fui, creo, pero bueno, todo tiene un sentido. Esto de los roles es muy importante en nuestro camino de sanación, porque, por ejemplo, mi papá a mí me dio el rol de madre de mis hermanas, ¿sí? Y yo lo tomé, lo asumí.
Entonces, esto crea un desbalance energético en el clan, en la familia, en el sistema. Esto, para aquellas personas que resuenan con esta información, van a poder entenderlo mejor si haciendo una constelación familiar, ¿sí? Yo no soy consteladora profesional, no estudié para eso, pero sí tengo cierta manejo de la constelación porque me autoconstelo mucho y he hecho constelación, ¿sí? Pero hasta ahí nomás. O sea, yo comparto lo que yo sé. Si vos querés profundizar, podés ir a una consteladora. Esto de que los roles no estén bien genera desorden y genera conflicto. Y esto se manifiesta con caos en tu vida, ¿sí? Las cosas no salen o hay mucho confusión, conflicto, malos entendimientos y ocasiona muchas peleas con tus familiares. Por ejemplo, yo de chica me peleaba mucho con mi hermana en el medio, mucho. Nos matábamos a golpes, llegaban momentos así, de que igual ella siempre terminaba venciendo porque ella tiene una luna en Escorpio y yo tengo una luna en Piscis. Desde la luna en Escorpio ella siempre me ganaba, yo siempre me ponía a llorar y ella se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no se le caía una lágrima. Entonces siempre era como más fuerte emocionalmente en ese sentido, me podía pegar tranquila y no se le rompía el corazón, a mí se me rompía el corazón. Entonces, bueno, ahí a lo que voy es que esa pelea que yo tenía con mi hermana, había varios hilos ahí invisibles que operaban, ¿sí? O sea, siempre hubo como una bronca y como una competencia y una rivalidad con mi hermana. Pero ahora de grande, y luego de todo lo que he aprendido, pude identificar y entender de dónde venía esa rivalidad. Porque, ¿por qué mi hermana era de ese modo conmigo? Realmente ella tenía mucha bronca e ira para conmigo. Y a mí también me pasaba porque ella tenía actitudes malas para conmigo, ¿sí? Actitudes no de una hermana que te quiere y te desea el bien. Y esto, claro, te causa todo un conflicto psicológico, porque no hay una explicación, más allá de la explicación que te dicen todas las personas mundanas, ¿no? Bueno, los hermanos se pelean, es así. No, bueno, no todos los hermanos se pelean. En realidad que los hermanos se peleen, hay algo, hay hilos invisibles que están operando, por eso se pelean. Normalmente los hijos siempre manifiestan el conflicto de los padres, lo no dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El sistema familiar necesita reparar e intenta reparar a través de sus miembros de la familia, ¿sí? Y cuando te voy a resumir, ¿no? Pero digamos, yo llego a esta información, todos haciendo labor de autoconciencia, con distintas prácticas, con telado, biodecodificado, y en un momento me llegó la información y lo pude ver muy claramente lo que pasaba con mi hermana. Primero que yo no me estaba posicionando como su hermana, sino que yo era su madre. Me acuerdo que cuando peleábamos mi hermana siempre me decía, vos no sos mi mamá, déjame, no me digas lo que tengo que hacer. Claro, pero mi papá era el que a mí me ordenaba y me decía que las cuide o que haga esto, que haga lo otro. Y ella siempre tuvo esa rebeldía para conmigo, ¿no? Y que ella tenía razón en lo que me decía. Y quizás yo, desde la postura que asumí de madre, quería controlarla. Entonces ahí había una dinámica de desorden, ¿sí? Donde a mí no me correspondía hacerme cargo de la crianza de ella. Eso fue un rol que me dio mi papá, o mi mamá también, porque al irse también me lo dio, ¿sí? Entonces, esto a mí me llevó varios años de terapia y de sanación energética, reparar esa distorsión vincular, ¿sí? Y pararme en donde a mí me corresponde, porque el hecho de que yo me paraba como la madre de mis hermanas, de manera inconsciente, porque no es que yo sabía muy bien que no era la madre, pero mis conductas para con ellas, mis palabras, mis comportamientos, todo siempre operaban desde un lugar
como lo hace una madre. Entonces ahí estaba el asunto y lo que estaba creando mucho conflicto con ellas. Hoy por hoy, por ejemplo, tengo una relación muy diferente con mis hermanas, muy distinta a la que tenía antes. Por ejemplo, con la más chica yo siempre me llevé, creía que me llevaba mejor. ¿Por qué? Porque era la más chiquita y siempre la sobreprotegí porque, bueno, fue la que, digamos, más sufrió todo, porque mis padres se separaron y ella tenía 2 años. Entonces yo me aboqué a cuidarla y a protegerla mucho a ella. Y eso creó también una distorsión en el vínculo con ella y no podía posicionarme desde el lugar de hermana, ¿sí? Y esto no es bueno ni para mí ni para ella. De hecho, por eso te digo que el vínculo cambió un montón con mi hermana, porque desde que yo me posiciono como su hermana y dejé de ser su madre, tuvo un impacto en ella también. Y ella, para conmigo, ahora es de una forma distinta, ¿sí? Porque yo no sé lo que le habrá pasado a ella, pero evidentemente nuestras conductas tienen una reverberación y una consecuencia en los otros. Ahora yo también sé, siendo consciente, que lo que le pase a mi hermana con mis decisiones o mis acciones es un tema de mi hermana, ¿sí? A mí no me corresponde hacerme cargo de lo que a mi hermana le pasa porque yo me posicioné como hermana. Eso es algo que ella tiene que solucionar, arreglar, revisar o lo que sea. Quizás no sé. Ahora, con mi hermana, la del medio, con la que me mataba literalmente, o había muchas peleas, ¿qué era lo que pasaba? Había algo más. No era solo que yo me quería hacer, bueno, no es que me quería, pero inconscientemente hacía de madre de ella. Acá hay algo muy interesante que se los voy a contar, no sé si ya lo conté en otros episodios, siempre digo eso y capaz que vos es la primera vez que me escuchás, ¿no? Así que bueno, lo voy a repetir, pero lo traigo porque es importante. Esto fue como así revelador un día, porque a mí me llega la información así como insight, como que hago el labor, hago la sanación y de repente lo veo, tengo claridad absoluta. Esto es como la autoconciencia. Resulta ser que yo soy hija adoptiva de mi papá de crianza. O sea, mis 2 hermanas son hijas del mismo padre y de la misma madre. Yo soy hija de mi mamá y de otra persona, no de mi papá de crianza. Acá estaba la razón de la pelea con mi hermana. ¿Y por qué esto pasaba? Miren, y me agarra todo escalofrío en el cuerpo como es una confirmación de lo que estoy contando. ¿Por qué pasaba esto con mi hermana del medio y no con mi hermana más chica? Este odio, esta ira, esta bronca. ¿Por qué? Porque yo estaba ocupando un lugar en el sistema familiar que no me correspondía. Porque mi hermana del medio es la primer hija de mi papá, en teoría. Después supe que esto no es así tampoco, pero bueno, en teoría, con este ejemplo, en nuestra experiencia humana, pasaba esto porque la primer hija de mi papá, que toda la familia, bajo un secreto familiar, pusieron que era yo, que yo era la hija de mi papá, o sea, mi papá decidió hacerse cargo de mí porque mi mamá estaba embarazada cuando ellos estaban noviando y le dijo que se iba a hacer cargo de mí y que le hizo prometer a mi mamá que nunca me iban a contar la verdad. Y esto también tiene un peso enorme, el silencio, ¿sí? Ahora vamos con eso, pero volviendo a esto, ¿qué pasaba? Cuando nace mi hermana es la primer hija del sistema familiar entre mi mamá y mi papá, no yo. Entonces, la bronca y la ira que tenía mi hermana estaba vinculado con ese secreto familiar, ¿sí? Que no importa, ella no sabía nada, como yo, pero
sí, energéticamente y sublimalmente, sí lo sabía. Y por eso se manifestaba en los patrones de comportamiento que ella tenía conmigo y en las emociones que tenía. Pobre mi hermana, ¿no? Capaz que uno de chico piensa, ¿y por qué la odio? Porque tenés esos sentimientos de odio, ¿no? O de rabia, de bronca. Ah, y porque están pasando cosas que no sabemos y están operando emociones que no sabemos, lealtades familiares. Y hay tanto dentro de nuestros árboles que nosotros no sé si nos alcanzaría la vida para descubrir, pero digo, esto de poder darle el lugar a mi hermana me permitió a mí, sin que ellas, porque ella ninguna de las dos hace labor de conciencia ni está en un camino espiritual, pero por ejemplo cuando yo hice esto de posicionarme y cómo haces para darle el lugar que le corresponde, por ejemplo en mi caso que te estoy contando con mi hermana, poniéndome yo en el lugar que me corresponde. Entonces lo que hice fue empezar a hablar y hacer consciente lo inconsciente. Por ejemplo, este secreto que se guardó en la familia, que mi papá no quería que se sepa, después se supo, ¿sí? Esto, por una tía mía que abrió la boca y yo me enteré, nos enterábamos con mis hermanas y luego yo por muchos años hice como oídos sordos, como bueno, me enteré y era tan doloroso para mí esto, era tan doloroso que yo no podía aceptarlo, no podía soportar no ser hija de mi papá. Fue uno de los dolores, creo que después de que, mi mayor dolor fue como el abandono de mi mamá. Después, el segundo, así tremendo, fue el de mi expareja, ¿no? Cuando me engaña, que fue mi primer novio, ¿sí? Mi primer amor. Y luego, esto cuando me entero de que mi papá no era mi papá biológico. Y esto es trauma. El no querer ver el dolor, esto de no poder... me acuerdo que una vez, en este proceso, un día fui a la casa de mi hermana, ya yo con mi hijo, todo, con mi hermana más chica, y mi hermana me dijo, yo la notaba que ella estaba súper rara y como muy chocante conmigo, podía sentir el rechazo y la incomodidad que ella tenía frente a mí, y bueno, le pregunté, ¿no? Y ella me respondió, es que vos me traes o me haces ver todo lo que yo no quiero ver. Fue como así, muy impresionante para mí. Claro, a mí me apasiona, me encanta hablar de lo que siento, de lo que me pasa, de lo que se me activa, de lo que está pasando. Y hay personas que no. Y también es parte de respetar y honrar el proceso de los otros, ¿no? Como a mí me gusta que me respeten y honren mi proceso, como yo lo honro. Y también desde ese lugar empecé a vincularme diferente con mis hermanas. Sobre todo con esta hermana más chica que me dijo esto, ¿no? Y esto de poder ordenar hace que, primero, se equilibre y se balancee nuestro mundo interno, nuestra energía y, por ende, la energía que le proyectamos a nuestros hijos y a todos nuestros vínculos. Porque el desorden energético se manifiesta en todo, en las personas que atraemos, los vínculos que atraemos, las interacciones que tenemos con los demás, en todo. Y después nosotros no entendemos, ¿no? O decimos, ¿por qué siempre me pasa esto? Y porque hay una razón de ser. Hay un hilo invisible que está operando y aunque vos pienses que sos un desgraciado, que tenés mala suerte, no, eso no existe. Eso no existe. La suerte la creás vos. Vos tenés el poder de alquimizar tu vida y tu realidad y tus energías. Pero para eso tenés que hacerte consciente de tus propias energías y de lo que está operando en vos. Cuando me enteré que no era hija biológica de mi papá, lo negué por mucho tiempo. Cuando tuve a mi hijo y luego mi despertar espiritual, dije, no voy a seguir perpetuando más el silencio, la evasión o la negación. Y lo busqué a mi papá
hablé con mi papá y me pareció como muy, de verdad, es como, esto es re loco también te lo dicen en biodecodificación a veces, ¿no? Que cuando tenemos así dos papás o dos mamás, digamos, adoptiva, los padres a niveles del alma, energéticamente, están en la misma, son el mismo patrón energético, ¿no? Porque por eso tenés esos dos papás, ¿sí? Porque te vienen a enseñar sobre los mismos patrones. Y fue increíble, fue como, solo escucharlo, conocer un poquito de él, fue como, wow, el mismo patrón que mi papá de crianza, el mismo. Y de hecho, yo lo busqué con la ilusión de que, obviamente yo no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? E intentaba tampoco no poner expectativa, pero sí hay expectativa, porque estoy buscando a mi padre, a ver qué me dice mi padre biológico, ¿no? Que lo busqué. Y él sabía que yo existía claramente, me contó ciertas cosas, que en algún momento había querido buscarme, pero en realidad él hizo lo que pudo hacer con la conciencia que tenía y evidentemente tampoco que tener un hijo, la realidad no te hace crear un vínculo con ese hijo. Todos podemos tener hijos, pero no todos creamos un vínculo con nuestros hijos. Bueno, él decidió no crear un vínculo conmigo y luego del tiempo de que yo noté su actitud, sus conductas, yo decidí no crear un vínculo con él. Le di la oportunidad de abrir las puertas a mi vida, pero por esto, ¿no? Para crear orden y equilibrio en mi clan, en mi historia, en la historia con mi hijo, porque yo no le voy a mentir a mi hijo y le voy a decir, este es tu abuelo, y no contarle a mi hijo que él tiene otro abuelo. Yo no iba a perpetuar eso. Entonces, empezar a hacer esto no era ni por uno, era por mí, ¿no? Para poder empezar a acomodar las fichitas y las energías de mi propia historia. Y bueno, con el tiempo me di cuenta que no valía tampoco esta persona, ¿no? Mi padre biológico, o mi progenitor, porque, bueno, sí, mi progenitor. Ya les digo, es lo mismo para mí, se puede ser padre y padre para mí implica otra cosa, eso es lo que quiero decir, perdón. Entonces, me hago un matete porque tengo muchos pensamientos mientras voy hablando y me voy a calmar, voy a respirar profundo. Lo que te quiero transmitir es que yo le di la oportunidad a este hombre, a mi padre biológico, y él no supo aprovecharla, ¿sí? Y cuando pasó eso, que con el tiempo me di cuenta que él no tenía interés en crear un vínculo conmigo, fue como revivir otra vez el abandono, como decir, ¿no? Desde el ego, de la mente, fue como, lo busqué y él no me quiere, ¿no? O sea, reconocer esto, que no me quiere. O me quiere, pero me quiere a su forma, ¿no? Una forma que a mí no me gusta como me quiere. Entonces no quiero que me quieras así, entonces no te quiero en mi vida. Y poder decidir y elegir esto me dio tanta paz, aunque no lo crean. O sea, libertad. Porque cuando vos tomás estas decisiones tan trascendentales, luego con personas tan significativas como, por ejemplo, esta persona, gracias a él, yo estoy viva acá en la Tierra, fue el canal, ¿sí? Puso la semilla, mi madre, que fue el canal que me trajo al mundo. Entonces, empecé como a agradecerle por haberme dado la vida. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, le envío luz y amor y lo bendigo. Pero decidí no crear un vínculo con él. Y eso generó en mí sanación ancestral, sanación de trauma, y empecé a crear resiliencia, autoafirmación, confianza en mí misma, desapego, sanación de heridas emocionales. Por ejemplo, una de las cosas interesantes, que es que en una charla que nosotros tuvimos, él me cuenta que su papá, o sea, mi abuelo, por parte de él, le abandonó a su madre cuando supo que estaba embarazada de él.
Entonces, cuando él me contaba, yo podía ver que él estaba repitiendo el mismo patrón. Y era consciente de eso, que repitió el mismo patrón. Pero nunca hizo nada para remediarlo o cambiar la historia. Ahí está el punto y el talón de Aquiles de esta historia que te estoy contando. La diferencia entre él y yo es que yo no voy a seguir replicando y perpetuando el dolor. Yo voy a hacerlo diferente, porque para eso vine a la Tierra. Entonces, luego de esta toma de conciencia, viene la acción, porque una toma de conciencia sin una acción direccionada no sirve de nada, nada cambia, ¿sí? Y al día de hoy mi hijo tiene 10 años, creo que fue a los 8 que le conté, de una manera como un cuento, ¿no? O una charla como para un niño, y mi hijo ya sabe que él tiene 2 abuelos. Y los chicos tienen esta como facilidad de integrar la información, no se enrollan como nosotros, no preguntan tanto, o te preguntan de repente. Pero lo bueno es que él ya sabe la verdad, y sabe su historia y la conoce. Y sabe que él tiene 2 abuelos. Uno de crianza, que es el padre que crió a mi mamá, va a decir, y tengo otro abuelo que es el padre biológico de mi mamá lo conoció, pero no tiene un vínculo con él. Así, y tener estas conversaciones, me acuerdo que tuve una conversación con mi hijo un día a la noche y le explicaba todo esto en un relato para un niño, y fue súper hermosa la charla. Y él me decía, pero ¿qué significa que tenemos relación o no tener relación, ¿no? Y creo que esto es lo maravilloso de poder sanar las heridas y los patrones de nuestro clan. Ahí realmente estamos haciendo el labor de conciencia, cuando accionamos distinto, diferente, cuando no seguimos replicando la historia de dolor, de desamor. Mi padre biológico, claramente, no pudo remediar, ¿sí? No pudo reparar esa herida. Entonces él creó una familia por otro lado, ¿sí? Donde tuvo 2 hijos con esa familia, ya tiene nietos, y creó una nueva vida en base a negar, ocultar, ¿sí? Rechazar mi vida, mi existencia, ¿sí? Y eso tiene un peso enorme en un clan, enorme. Y lo más loco de esto es que mi papá de crianza también tiene un hijo no reconocido, porque yo lo sé por él, que me enteré de grande también. Luego, en el mismo tiempo más o menos que estaba haciendo biodecodificación. Porque cuando vos haces biodecodificación, empezás a mover la energía del árbol. Entonces, ¿qué pasa? Esta energía que vos movés es como sacudir un árbol de manzanas. Se empiezan a caer. Se empiezan a caer las manzanas podridas, las manzanas que ya están listas para salir a la luz. Y esa verdad que un día salió a la luz de mi papá, así lo tiró como si dijo, hola, ¿qué tal? Llegué en un cumpleaños de mi hijo acá en mi casa, mientras yo cocinaba unas pizzas, dijo, ¿y quién les dijo a ustedes que ustedes son las únicas hijas? No, dijo así, ¿quién les dijo a ustedes que yo no tengo un hijo varón? Así, ¿eh? Y la única que se dio vuelta a preguntar fui yo, porque mis hermanas, se hizo un silencio así, me acuerdo que había muchos familiares en mi casa. Miren, esto cuenta muy bien de los patrones del clan del que yo vengo. Estaban mis primas, tíos, todos. Se hizo un silencio y nadie se animó a preguntar. Nadie quiso saber. Pero yo, que estaba haciendo videocodificación, me di vuelta y le dije, entonces vos tenés un hijo varón. Quiere decir que tuviste un hijo. Sí, me dijo él. ¿Y nunca lo conociste? No, me dijo. Hasta, si ustedes pueden ver esto, cuando yo les cuento que el patrón de mis papás es el mismo, que hay un gran patrón de abandono y de no responsabilizarse,
lo pueden ver en esto que te cuento, ¿sí? Y por ende, yo heredé eso, heredé ese patrón de abandono. O sea, yo tengo esa herida emocional del abandono, que esto es otra cosa increíble que te cuento. Mi hijo tenía 9 meses y yo estaba en medio de un despertar espiritual y en un puerperio, y yo sentía por momentos, se me venía a mi mente, que yo no podía criar a mi hijo. Sentía que no podía, sentía que la maternidad me sobrepasaba, que yo sentía que estaba tan mal, me la pasaba deprimida, llorando, todo el dolor que estaba en mí había emergido y sentía que no podía hacerme cargo de mi hijo y me sentía muy sola porque mi pareja de ese entonces, el padre de mi hijo, fue un hombre que elegí en base ¿a qué? Al referente que tuve como padres. Era un hombre abandónico, con un patrón abandónico también. Entonces él se iba a trabajar todos los días a las 6 de la mañana, volvía a las 7, 8 de la noche y no estaba. Y cuando estaba, era como que no estaba, porque hasta en eso lo elegí igual, que se la pasaba mirando televisión, como mi papá, ¿cuál es el patrón de evasión de las personas? La tele. La televisión, hoy por hoy, quizás son las computadoras, las plataformas, ahora son las plataformas, ¿no? De películas, estar viendo una serie, así las personas se evaden. Bueno, el mismo patrón. Entonces yo estaba sola. Y claro, bueno, todos maestros, ¿no? Porque vine a aprender sobre eso, sobre la soledad, sobre el abandono, y hoy puedo hablar de esto a través de la resiliencia, a través de haber atravesado ese portal y haberme planteado muy seriamente y decir, yo no voy a seguir perpetuando esto. Me acuerdo que ese día salí de la ducha y sentí tan fuerte que me quería ir. Así se manifiesta la energía ancestral, a través de percepciones, intuiciones, sentimientos, emociones, impulsos que no sabemos de dónde vienen. Porque yo de manera consciente, yo ni loca iba a dejar a mi hijo de 9 meses. Pero había algo en mí que me decía, esa voz en mi cabeza que me decía, andate, andate y déjalo con el padre, andate. Así. Y era esta energía operando para que se vuelva a replicar lo mismo, ¿sí? Como mi madre, por ejemplo, que también nos dejó a nosotras, ¿sí? Porque no pudo sostener la maternidad o hacerse responsable de su maternidad, porque tampoco podía hacerse responsable de sí misma, y eligió tomar un camino como que si no tuviera hijos. Y ahí en ese momento, en el mismo instante en que me estoy bañando, que suelo recibir mucha información cuando estoy en contacto con el agua, porque soy agua, recibí. El irte y el escaparte es el mismo patrón de tu mamá. Y yo toda la vida renegué por el abandono de mi mamá. Toda la vida, ¿no? Hasta que hice mi proceso de sanación. La juzgué y la critiqué tanto porque no pudo quedarse con nosotras. Y ahí en ese momento empecé a sanar a mi mamá. Y por primera vez en la vida la entendí a mi mamá. Pero no solo entenderla desde un lugar lógico, sino que la entendí desde mi sabiduría ancestral femenina, desde mi útero, desde mi corazón, desde estar viviendo una maternidad sola, en solitario, sin apoyo de ningún tipo. Y ahí pude ver algo de lo que mi mamá sintió, de la desesperación, la soledad, el abandono, la tristeza, la limitación. Y ahí fue como un punto crítico, ¿no? Como estas crisis que nos llevan a tocar fondo y que tenemos dos opciones. O me quedo en el dolor, soportando, o agarro este dolor y hago algo con este dolor. Bueno, yo elegí hacer algo con ese dolor.
y que fue transformarme, transformar el dolor en amor. Elegí eso. Y es lo que hago todos los días de mi vida. Transformar el dolor en amor. Transformar cada herida emocional que se manifiesta, que se me presenta. Porque estas heridas están en todos nosotros. Y no es que hay una y ya está. Quien está en un camino de conciencia va a entender lo que estoy diciendo. Sanás algo, hiciste consciente algo y te sentís tan bien y no terminaste de sobreponerte a eso, que ya parece otra cosa. Es que cuando vos empezás a despertar tu luz, que el trabajo de conciencia es eso, es despertar tu luz, la luz que sos y el amor que sos, empiezan a emerger las sombras que estaban ahí, pero que no queríamos ver. Y a través de los vínculos y de las experiencias que vamos teniendo con los otros, también se empiezan a despertar nuevas memorias y activar nuevas energías. Por eso estamos en un constante viaje evolutivo del ser. Y para ir finalizando y cerrando este episodio, que si te gustó, te pido que me dejes muchas estrellitas, una valorización que me ayuda a seguir expandiendo la energía. Esto de poner orden en el sistema familiar, en tu árbol, es de vital importancia. Te conté todo esto con el propósito de que puedas ver y entender. No quiero hacer episodios tan largos, pero este tema voy a seguir hablando para seguir contándote todas las consecuencias que tuvo este reordenamiento energético que yo hice de posicionarme en mi lugar. O sea, yo soy Jessica Soledad Brizuela, hija de Angélica Beatriz Buzu, hija de Antonio Brizuela, pero biológicamente soy hija de Gustavo Pérez. Entonces, empezar a decirlo ya ordena el sistema y traes luz, porque nunca nadie lo había dicho siquiera en voz alta, porque era un secreto familiar. Toda mi familia lo sabía esto, menos yo, ¿no? La típica. Las lealtades familiares, el silencio. Y yo nací con Vesta en Géminis, en casa 4. Yo vine a hablar los silencios de la familia, del clan. No soporto los secretos, no soporto las mentiras. Entonces, increíblemente, todo lo que nosotros vivimos, nuestra historia personal, está intrínsecamente vinculada y se nos fue dada con la posibilidad de que aprendamos sobre nosotros mismos. Ahí en tu historia familiar está todo el potencial para que vos te puedas transformar y recordar quién sos. Que puedas convertirte cada día en alguien más consciente. Porque aquello que tenemos que sanar o aquello que tenemos que liberar, reconocer y alumbrar es lo que nos da a nosotros la conexión interna, la liberación ancestral, la liberación de patrones, la liberación del ser. Porque ahora yo soy libre para poder hablar mi verdad. Y antes no podía hacerlo. No podía, porque había muchas lealtades familiares, donde hay pactos que se crean de silencios, como este que te acabo de contar, donde no podés hablar. Y quien habla es excluida. Un poco como me pasa a mí con algunos familiares, ¿no? Y bueno, está bien, esa es una consecuencia. Que esos familiares tendrán que lidiar ellos. ¿Qué les pasa cuando alguien les dice la verdad? O cuando alguien no se queda callado y habla. O sea, todo está interconectado, ¿no? Estamos interconectados uno con los otros. Pero mi camino, mi sanación y mi vida depende de mí, al igual que vos.
Si yo me hubiese puesto a pensar acá, ay no, pero ¿qué va a pensar mi hermana si yo ahora dejo de actuar de esta forma sobreprotectora y me paro como realmente una hermana? Y bueno, si yo me hubiese puesto a pensar, no te digo que no lo pensé, obvio que sí que lo pensé, obvio que tenés miedo, obvio que tenés inseguridades, pero eso justamente es lo que vinimos a trascender y a experimentar, sanar, cortar, liberar. Porque si no, seguimos perpetuando ¿qué? Los patrones de codependencia, los patrones de falta de límite. Y poder esto de observar los patrones de nuestros familiares no es porque, ay, yo me siento superior o soy juiciosa con mi familia. No es desde ese lugar. Es desde el lugar de poder ver la verdad, ver lo que está sucediendo, para luego poder elegir si yo quiero seguir replicando eso o si eso está operando en mi vida o si quiero hacerlo diferente. Pero si no pongo un juicio mío propio, mi discernimiento, no puedo decidir. Entonces todo da igual. Y no todo da igual. Por lo menos yo quiero vivir una vida donde a mí me guste la vida que vivo. Con mis propios límites, con mis propias pautas, con mis propias reglas. Y no las reglas autoimpuestas de mi familia o desde el deber ser de mi familia. Los quiero, los amo a todos, los bendigo, les envío luz y amor a todos. Pero yo no respondo a ninguno de ustedes, sino que respondo a mí misma, a mi espíritu, a mi alma y a mi corazón. Porque mi vida es bendita y sagrada. Y quien no pueda entender eso, está bien, lo respeto, entiendo. Pero mis límites son estos. Bueno, 47 minutos, miren. Quiero hacer episodios más cortos. A ver si lo puedo lograr. Bueno, los voy a dejar por hoy. Gracias por estar aquí, por acompañarme, por escuchar. Y te invito a seguirme en Instagram como La Bruja Pisciana, si querés. Y también te invito a un taller que voy a brindar astrológico. Se llama Rueda Anual Astro Tarot. Y es un viaje de autoconocimiento y autoexploración a través de los signos, las 12 energías del zodíaco. Vamos a navegar por los 12 soles del año y a través del tarot, que son las energías que te guiarán a lo largo de todo este año 2025, que es un año de transición donde todos estamos viviendo finales e inicios significativos para nuestra vida. Así que quienes resuenen con esta propuesta me pueden escribir y les paso la información. Les mando un beso enorme y que estén muy bien. Chao.